yo agradeciéndoles nuevamente por estar acá y por preocuparse por un tema que a mí me parece que es de las cosas más urgentes que tenemos ahora. Creo que no solo en el contexto de la crisis que vivimos en muchos sentidos, la contingencia de salud ha derivado en temas económicos, en temas familiares y de muchos otros, pero creo que el contexto que vivimos a nivel no solo nacional, sino mundial, ya tiene una problemática en el tema de ansiedad muy fuerte. Es un tema cada vez más presente y entonces creo que no es la excepción en la contingencia que vivimos hoy, no es la excepción que la ansiedad esté muy presente. No sé, Maribel, si quieras agregar algo en la parte introductoria antes de pasar a presentación y esas cosas. Sí, que si bien al principio de la pandemia muchas y muchos decíamos, bueno, vamos a tomarlo con calma, ahorita están pasando dos cosas. Uno, llevamos un poquito más de un mes, algunos más que eso, en este sistema como de encierro, que no es como, muchos no estamos totalmente encerrados, salimos a hacer compras de comida, pero como el encierro que tiene que ver con el cambio de rutina, a eso me refiero. Llevamos un poquito, algunos hasta 2 meses ya llevan. Entonces, el factor tiempo, pero también el factor riesgo. Hoy estamos entrando como según los expertos, estamos entrando al momento fuerte de la pandemia en nuestro país. Entonces, también eso le abona al punto ansioso. Y bueno, de esto hemos hablado en otras dos conferencias, pero el día de hoy pues hablaremos de esto, cómo les pega a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Maribel. Yo creo que, como decía, es un tema que a mí en general me preocupa desde antes de que estuviéramos en esta situación. Por ejemplo, un ejemplo del tema de datos que de pronto nos da una idea muy clara. El último estudio que hizo la Secretaría de Salud de apreciación del crecimiento de la ansiedad decía que entre 2013 y 2018 la ansiedad creció en 75% en las mexicanas y mexicanos. Y me parece un número altísimo para 5 años, que además pronosticaban que el crecimiento siga y aunque no se haya publicado la actualización en estos 2 años, al menos mi sentir es que sí continuó creciendo y entonces hablamos de un incremento fuertísimo, ¿no? Y, por ejemplo, el Centro de Investigación de la UNAM en materia de salud en el 2018, después de esta publicación, apreciaba que de las personas entre 12 y 24 años había 2.5 millones de jóvenes de 12 a 24 años que vivían ansiedad o depresión. Y entonces 2.4 millones me parece una cifra, 2.5, perdón, me parece una cifra altísima. Es más de la población de algunas entidades de la República. Entonces, es un número muy grande de personas jóvenes, incluso contando que ahí el límite lo ponían en los 24 años y bueno, dependiendo de la perspectiva, se amplía más hasta los 26 o 29 años, la apreciación de quién es estadísticamente joven. Entonces, es un problema fuerte, es un problema que muchas personas estamos teniendo que gestionar y bueno, para nosotros es una gran oportunidad poder poner un pequeño granito de arena de cómo podemos solucionarlo de mejor manera. Entonces vamos a comenzar con la presentación que preparamos para ustedes. Hay una parte como de explicación del tema de la ansiedad y esta parte la hemos incluido porque primero nos parece súper importante, hablando de jóvenes, que la palabra ansiedad es un término o un concepto muy presente en la conversación. Todas y todos los jóvenes hablamos todos los días de ansiedad. Hay un montón de memes, hay un montón de contenido disponible en las redes sociales y es muy parte del lenguaje típico de las personas jóvenes que hablemos de ansiedad y todo el tiempo creemos que vivimos en ansiedad. Entonces, para nosotros, lo primero que creemos que hay que hacer es poder identificar qué es la ansiedad, cómo se ve, de dónde viene. Y bueno, también creemos que este análisis muy breve que vamos a hacer nos puede ayudar para entender el origen y para que en la siguiente parte donde hablamos de estrategias puntuales, pues ya podamos como que poner esas estrategias desde el análisis que se hizo, entendiendo un poco mejor el problema. Voy a compartir pantalla y Maribel, si quieres agregar algún punto en este momento, adelante mientras yo le agrego. Sí, creo que lo único que agregaría a los datos que has dado ahorita, que acabas de dar ahorita, es que este crecimiento ya venía desde antes de que siquiera pensáramos en la pandemia, de estrés y ansiedad, perdón, de ansiedad y depresión en población joven. Y según la Organización Mundial de la Salud, como lo alarmante de esto, o sea, sí es el crecimiento, pero también que se están volviendo
temas de salud pública en tanto lo incapacitante que es, de pronto se vuelve un tema, salir a la calle porque hay una cosa de ansiedad, ¿no? O desarrollar las habilidades, perdón, las actividades habituales, deportes, la misma comida, se vuelve complicado por el tema de ansiedad. Entonces, este era un foco que la Organización Mundial de la Salud ya estaba prendiendo, y bueno, pues ahora que ocurre el tema de la pandemia, pues se dispara absolutamente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hoy, vamos a tratar de tocar el tema con las condiciones que tenemos hoy, pero muchas cosas, como dices, Maribel, ya son temas que venimos arrastrando desde antes y que, bueno, quizá también eso nos pueda hablar de que hay experiencia y hay conocimientos desde antes y eso da un poco de esperanza en el asunto. Entonces, bueno, la presentación, el título ya lo conocen, manejando la ansiedad en jóvenes, específicamente durante la contingencia por el COVID-19. Y nuestros nombres son Luis Alberto Hernández y Maribel Zarco. Ya tuvimos oportunidad de presentarnos. Entonces, bueno, iniciamos con el contenido. Y la primera parte sí se la quiero dejar a Maribel porque yo aprendí esto de ella y es qué es la ansiedad. La explicación que Maribel da sobre cómo la ansiedad es solo una respuesta natural de nuestro cuerpo ante el peligro, a mí me parece increíble cómo ella lo explica y lo aprendí de ella, entonces me parece que lo responsable es dejarle esa parte. Muchas gracias, Beto. Pues sí, la ansiedad, como dice aquí la diapositiva, es una respuesta natural ante el peligro. En otras conferencias hemos hablado que está ligada a nuestro instinto de supervivencia y viene desde la época de las cavernas, cuando vivíamos en lugares completamente vulnerables y entonces teníamos que estar alertas a la ocurrencia de un riesgo o de una cosa que pusiera en riesgo nuestra vida, ya sea por inclemencia del tiempo, ya sea por algún animal o por algún otro ser humano que estaba amenazando nuestra vida. Entonces, en ese sentido es una respuesta natural. Acá el asunto es que la emergencia puede ser real o puede ser imaginaria. Entonces, como el cerebro no le da tiempo de preguntarse si esto que está ocurriendo, sí está ocurriendo o no, entonces lo que manda es la respuesta, libera una serie de químicos para que podamos responder ante la emergencia. Y entonces, aquí vale la pena hacer como la distinción entre el estado constante de ansiedad, como todo el tiempo estar percibiendo que hay un riesgo al que responder o alguna situación preocupante a la que responder, y el ataque de ansiedad, que es una cosa distinta, y luego el ataque de pánico, que también es una cosa que se parece pero que es diferente. Y, y entonces, de pronto, estos síntomas de la ansiedad común se vuelven hasta cotidianos, ¿no? Tenemos esta sensación de tener que hacer, de que hay una energía excesiva en nuestro cuerpo y entonces estamos o moviendo el piecito, o moviéndola, pegando en la mesa, o, o haciendo algo, ¿no? Como siempre estamos haciendo algo, ¿no? Moviendo la pluma, no sé, lo que sea. Como hay tanta energía en el cuerpo, pues tenemos que hacer algo con esa energía. Esta como desesperación, como que las cosas no ocurren, como que quisieras que todo se moviera rápido. ¿No? Le das clic a la computadora y se tarda un poco en cargar y entonces empieza, ¿no? Como esta cosa de apúrate. Una sensación de estar sofocado, como que el aire no está entrando adecuadamente a nuestros pulmones. Y entonces la sensación es que el aire se queda aquí y que no entra, que no estoy ventilando, por tanto empieza a doler la cabeza. Comportamientos compulsivos, morderse las uñas, comer más o comer menos, consumir sustancias, fumar, ¿no? Perdónenme, es que me pareció algo aquí. Y cambios de humor, ¿no? Estamos irritables, estamos eufóricos, o estamos enojados, o estamos tristes, o sea, como estos cambios de humor sin aparente motivo, es también parte de una ansiedad que estamos manejando cotidianamente.
Y luego sí, de esta ansiedad se puede derivar el ataque de ansiedad, o al revés, después del ataque de ansiedad, se puede estar como con la constante sensación de que hay un peligro. En el ataque de ansiedad hay una presión en la cabeza, como que algo nos está apachurrando la cabeza, o ardor, como ardor en la cabeza, sudan las manos, hay taquicardia. Viene esta sensación de sofocación, pero es mucho más fuerte, como que ahora sí sientes que el aire de plano no está tocando tu cuerpo. Hay mareos, hay náuseas y bueno, por tanto puede venir o un desmayo o cualquier otra cosa física, ¿no? Yo he escuchado ahorita que estoy en contacto constante con personas que viven ansiedad, que tienen hormigueo en el brazo, por ejemplo. De repente a mí me daba eso, ¿no? Me daba el hormigueo en el brazo, la sensación de que de que algo en el cuerpo estaba pasando, ¿no? Algo raro estaba pasando. Entonces, puede ser desmayo, puede ser alguna otra cosa. Y luego, después de ese puede venir un ataque de pánico, que esto lo decía él en otra conferencia, Alejandro Sabiaga, que la diferencia es que en el ataque de pánico el pensamiento es que te vas a morir en ese momento. El ataque de pánico te dice eso, el ataque de ansiedad únicamente tener algo de nada, de que están ocurriendo cosas y tú no tienes control sobre eso. Y entonces lo que está ocurriendo ahora es que personas que vivían con ansiedad, que de algún modo estaban pudiendo lidiar con estos síntomas de la ansiedad, digamos, cotidiana, de repente están presentando ataques de ansiedad que antes no tenían, como que esta pandemia está exacerbando esos síntomas, o estamos poniendo más atención a los síntomas, porque, por ejemplo, uno de los síntomas del COVID pues, es la sofocación. Entonces, antes a lo mejor la sofocación o la sensación de sofocación se volvía como algo cotidiano con lo que pues, eso va a pasar, pero ahora estamos poniendo atención a que eso está pasando y puede derivar en un ataque de pánico o de ansiedad. Si me regalas la siguiente, creo que todavía sigue ahí. Gracias, Maribel. Sí, en esta parte yo lo que agregaría, algo que me parece importante de mencionar es que estos síntomas son, como dice la lámina, síntomas comunes, más no son síntomas universales. Estas son las cosas que generalmente viven o vivimos las personas que en algún momento estamos relacionándonos con la ansiedad o vivimos con ansiedad, pero no necesariamente tienen que cumplirse todos o tienen que cumplirse esos en específico. La gente se va volviendo experto y experta en su ansiedad y la empiezas a conocer bien y ya sabes desde cuándo se está acercando, cuándo está en su punto más alto, cuándo ya se está alejando. Empiezas a conocer a tu ansiedad o incluso empiezas a conocer la ansiedad de las personas alrededor tuyo o las personas a quienes cuidas, por ejemplo. Ese tipo de síntomas ya los empiezas a reconocer y es muy importante como además de conocerlos de esa manera, bueno, en el encuadre de técnicamente lo que es ansiedad y lo que no, o lo que es un ataque de ansiedad y un ataque de pánico, aprender a diferenciarlo para saber con lo que estamos lidiando. Me parece que la información es el primer paso hacia entender las cosas y después solucionarlas. Y, por ejemplo, el diferenciar un ataque de pánico de un ataque de ansiedad, a mí me parece que es fundamental para saber con lo que estoy lidiando. Entonces, estos son algunos de los puntos que generan o que originan la ansiedad. Bueno, la incertidumbre, la pérdida de control, los duelos, no cumplir con expectativas, el reconocimiento de situaciones de posible riesgo. Y bueno, aquí lo que yo mencionaría es que primero que en el tema, por ejemplo, de la incertidumbre, sí es un buen ejercicio en pensar a ver cómo se ve esa incertidumbre en nuestra vida diaria. Hay incertidumbres muy pequeñas, pero que nos pueden llevar a un episodio de ansiedad durante un rato o incluso a un ataque de ansiedad. Hay incertidumbres desde una pelea con tu pareja y tienes una plática pendiente y no sabes lo que va a suceder en esa plática, o hay un regaño pendiente si alguien vive con su papá o su mamá y entonces sabes que hay una conversación complicada pendiente, puede haber ansiedad al respecto, o un examen, o situaciones que generalmente pueden provocar la ansiedad para un grupo de personas. Pienso, por ejemplo, en la universidad, cuando yo estaba en último semestre, justo antes de graduarme, había un brote de ansiedad en muchas personas, de una incertidumbre muy grande de no tengo la certeza de lo que voy a estar haciendo en 3 meses o en 6 meses. No tengo la certeza de la ciudad en la que viviré, mi ingreso tampoco sé cuál será, o la forma en la que viviré no la conozco.
del todo. Y entonces, esa incertidumbre es muy común que pueda generar la ansiedad. Y otra cosa que me parece importante es reconocer que las personas jóvenes sí vivimos estos puntos de una manera distinta de otras generaciones. Y no quiero decirlo para ni polarizar, de tratar de decir quién está en lo correcto o quién no, o quién la tuvo más difícil que quién, porque me parece que eso no solucionaría nada. Simplemente creo que es diferente. Los cómo de cómo vimos la pérdida de control, la incertidumbre, las expectativas, hoy son distintas. Y entonces vale la pena cuestionarnos desde ahí cómo nos vamos a relacionar con estos temas. Por ejemplo, pienso en el asunto de la pérdida de control. Hoy en día vivimos una realidad en la que todo sucede muy rápido, las noticias viajan súper rápido, la comunicación también es inmediata y entonces todo el tiempo estamos haciendo muchas cosas a la vez. Estamos en una comida, pero estamos hablando con amigos o amigas por teléfono, pero también podemos estar leyendo noticias en otra aplicación a la vez y si tenemos una computadora a la mano, además del teléfono, bueno, son 4 o 5 tareas que estoy haciendo a la vez. Tengo muchas cosas que tener bajo control en ese momento. Ahora, en el asunto de la incertidumbre, creo que hay muchas incertidumbres que hoy estamos aceptando como normales, estamos normalizando. De nuevo, no digo que sea bueno o sea malo, pero hay muchas situaciones de incertidumbre o de no control sobre las situaciones que son nuestra realidad como jóvenes. Por ejemplo, las estadísticas de la rotación de personal en la población millennial y centennial que ahora están incluyéndose al sector laboral, hablan de que las personas millennials o centennials duran máximo 2 años en promedio en una empresa, en un trabajo. La expectativa de estar en un trabajo durante mucho tiempo tal vez ya no es un tema tan presente en las jóvenes y los jóvenes hoy. Y entonces no hay una certeza igual de dónde voy a estar en 2 años a nivel laboral, como quizá la había en otras generaciones, porque el plan de vida y carrera, el estereotipo estaba puesto de manera distinta. En los centros urbanos, por ejemplo, la mayoría de la población millennial o la población joven vive en departamentos. Generalmente estamos prefiriendo rentar que comprometerte en la compra de una casa durante muchos años. Y entonces ahí también hay una situación en la que yo no tengo una certeza de los próximos 5 años dónde voy a estar viviendo, por ejemplo. Y de nuevo, es una forma distinta de vivir, no necesariamente es una forma mala o negativa de vivir, simplemente son incertidumbres con las que yo me voy a relacionar ahora. Y las otras generaciones se han relacionado con incertidumbres distintas. Yo tengo que ocuparme y relacionarme y gestionar las mías. Y esta lista se puede extender. El tema, por ejemplo, de todas las opciones que hoy tenemos para mantener el control. Hoy en día es complicado en algunos sentidos donde hay 1000 opciones cuando antes no había tantas. No sé, por ejemplo, el pensar en el matrimonio, quizá en otras generaciones entre 20 y 25 años estábamos pensando en el plan de vida y carrera de con quién me voy a casar y hoy quizá eso está alrededor de los 30 o quizá no está siquiera el objetivo puntual del matrimonio. Quizá hay un montón de opciones, un montón de formas, colores y de maneras en que pueden las personas relacionarse de manera romántica y entonces ante todas esas opciones la vida es distinta y el mantener control sobre las situaciones también es distinto. Entonces, creo que sí vale la pena cuestionarnos el contexto en el que vivimos las personas jóvenes para poder entender desde dónde vivimos esta incertidumbre, esta pérdida de control o en el tema de los duelos, qué cosas valoramos las y los jóvenes para poder entender mejor cómo es que viene la ansiedad hacia nosotros, cómo es que se acerca o de dónde se está originando. Maribel, no sé si quieres agregar algo en esta parte. Sí, yo agregaría como esta parte de, como siempre estamos con el sentido de urgencia, ¿no? Como no hay las generaciones antes de la mía, y yo no estoy diciendo que soy adolescente, pero se agrava más en la siguiente, como había un horario de trabajo, entonces tú llegabas a esa hora, salías a una y se acabó, ¿no? No había manera de que el trabajo te persiguiera a tu casa. Y ahora viene como toda esa parte de, o las tareas, ¿no? En el caso de los chavos y las chavas, ibas a la biblioteca, ahí acababas la tarea y se acabó. No había, a la hora que salieras no importaba, a esa hora terminaste. Y hoy tenemos todo ahí todo el tiempo, ¿no? Como que no hay un horario de que esto empieza, esto termina, y no hay pretexto para no contestar. O sea, pareciera que no hay pretexto para no contestar, porque tienes el teléfono, porque tienes
tienes porque tienes internet, porque estás conectado, porque cómo es posible que no puedas contestar, aunque sean las 10:30 de la noche, ¿no? Entonces, sí como que hay hoy un sentido de urgencia y como que no hay límites en esa parte, que también la ausencia de límites genera incertidumbre. Ya, eso. Totalmente de acuerdo contigo, Maribel. Creo que hay un montón de ejemplos de, como lo que nos dice Maribel, el hecho de que todo el tiempo estamos ocupados, ocupadas, que todo el tiempo estamos resolviendo tantas cosas a la vez. No sé, pienso en el tema del compromiso. Hay un estereotipo muy conocido de los jóvenes, los y las jóvenes que no se relacionan tan fuertemente con el compromiso como antes. Y entonces a mí me hace pensar en que a menos compromiso también hay menos certeza. Y entonces, si hay menos certeza, y hay más incertidumbre por lógica, entonces puede haber más ansiedad. Y de nuevo, no es que sea bueno o malo, no es que haya que migrar de identidad, es que ese es el mundo en el que hoy estamos viviendo, es la forma en que nos vivimos como jóvenes y entonces desde ahí vamos a gestionar estas estrategias. Okay. En el tema específico de la contingencia, nos parece importante dividir las dos formas en que puede estar llegando la ansiedad, que es por un lado la parte de la ansiedad por la emergencia de salud, que es la ansiedad que puede venir de el miedo a enfermarme o el miedo a que alguien alguien que yo quiero, alguien cercano a mí o cercana a mí se enferme. Y por otro lado, la ansiedad que está generándose por el confinamiento, por el encierro prolongado por tanto tiempo, por todos los duelos que eso involucra, que ahorita hablaremos de duelos en la siguiente. Entonces, hay como dos formas en que la ansiedad puede estar llegando a raíz de la contingencia. Maribel, ¿quieres agregar algo? No, hasta ahorita no. Muchas gracias. ¿Puedes comenzar? ¿Listo? ¿Lo doy? Dile que le doy el ID. Bueno, una parte importante de lo que está generando la ansiedad tiene que ver con las pérdidas y los duelos. Nos pones aquí. Bueno, volviendo, si nos ayudan con su micrófono, porque perdón. Retomando esta parte de la diapositiva anterior que explicaba Beto, pues bueno, una cosa que perdimos evidentemente fue la certeza. Y la certeza de un chorro de cosas, ¿no? De si la salud va a estar mañana o no va a estar, de si cuándo vamos a poder salir y qué vamos a hacer cuando eso ocurra, cómo vamos a salir, ¿no? O sea, que voy a abrir la puerta y saldré y haré una fiesta, o qué va a pasar, ¿no? Cuando por fin eso termine, se va a terminar, ¿no? Hay chicos y chicas que están con esta idea de, si se irá a terminar esto, ya estamos condenados al confinamiento para siempre, ¿no? Entonces, esa es una cosa que hemos perdido. No tenemos el control de eso. Y por otro lado está el tema de los espacios, obviamente, ¿no? El único espacio que hoy habitamos es el de la casa o el departamento donde estamos viviendo. Y pues, bueno, viene una tristeza ahí inherente a, además de los espacios, pues perdimos actividades y rutinas, que es el siguiente punto, ¿no? Con la pérdida de la rutina dejamos de habitar espacios, dejamos de hacer proyectos que teníamos enfrente, ¿no? Chicos, por ejemplo, chicos y chicas que están en grados como tercero de secundaria, o tercer grado de preparatoria, que van a brincar a un nivel más de la parte escolar, pues como toda la pérdida de esos últimos días, ¿no? Leía una publicación que decía esto. Hay muchos chicos que tuvieron su último día en su escuela sin saber que era el último día, ¿no? Por esta incertidumbre de que pues a ver si vamos a regresar a las aulas, ¿no? O el ciclo escolar se va a acabar por videollamada. No sé si quieras agregar algo más, Beto, y continuar con otras pérdidas. Gracias, Maribel. Bueno, en el tema de otros duelos que están enlistados aquí, las dinámicas sociales que para nosotras y nosotros son importantes, las formas en que interactuamos, que de pronto ya son muy conocidas y son parte de nuestra zona de confort, es parte de lo que hoy no está presente. La cercanía física con muchas personas, puede ser familia, amigos, compañeras, compañeros de trabajo, pero la cercanía física con personas que usualmente tenemos físicamente cerca también es algo que un día estaba y al siguiente no. Y la vida como era antes. La forma en que yo
recorría mi día, la rutina desde que me despertaba hasta que me iba a dormir, no es igual. Y entonces eso, por supuesto, va a tener efectos porque no estoy viviendo de la misma manera. Y entonces, por ejemplo, quienes ya vivían con un tema de ansiedad, sea un trastorno de ansiedad generalizada o no ese nivel de ansiedad diagnosticado, pero si yo ya tenía aprendido cómo gestionar a la ansiedad antes, el mundo de hoy, como no es el mismo, también mis formas de administrar y de relacionarme con esa ansiedad van a ser distintos. Y entonces pienso en que también habrá una curva de aprendizaje en la que estamos hoy y por lo cual hoy estamos reuniéndonos para tratar de encontrar estas maneras de cómo en estas condiciones voy a relacionarme con esta ansiedad específica, porque yo tampoco soy la misma persona en estas condiciones. Es decir, lo que usualmente me definía, hoy no me está pudiendo definir quizá por que no estoy yendo ni a la misma oficina, ni a la misma escuela, ni a mi equipo de fútbol o cualquier otro deporte o pasatiempo. Las cosas a través de las cuales usualmente me defino hoy no están. Y entonces si hay un cuestionamiento desde dónde voy a gestionar esta ansiedad. Y los ejemplos de las cosas, pensando en las personas jóvenes, los ejemplos de las cosas que hoy hemos perdido, los duelos que tenemos específicos, está la escuela, el trabajo, el gimnasio, los lugares que frecuentamos, desde el entretenimiento como el cine o los centros comerciales o los restaurantes, el contacto físico con personas o los recorridos habituales, el simple hecho de, no sé, hay recorridos que de pronto nos pueden ayudar a pensar, a reflexionar, a descansar la mente, el caminar de un lugar a otro que ya tengo, un recorrido que tengo conocido todos los días y hoy no estoy pudiendo hacer, eso también es algo que no está. Y aquí lo único que yo quisiera agregar es, primero, que es importante legitimar que cualquiera que sea el duelo o los duelos que a mí me están complicando hoy gestionar las cosas, es válido. Si para mí es importante, es válido. Si es algo que yo valoro, es suficientemente importante porque yo lo valoro. Entonces sí me parece muy importante no menospreciar los duelos que las otras personas están complicándose o que están sufriendo al momento de desprenderse. Si para alguien es muy importante el gimnasio, yo no tengo una posición en la cual debiera cuestionar si el gimnasio es algo importante o no, o por no ser algo de primera necesidad ante ciertas perspectivas, no tendría yo por qué juzgar que no es algo importante. Entonces, primero creo que es importante respetar los duelos de las demás personas y entender que si una persona valora algo como importante, es suficientemente válido, porque así lo calificó esa persona. Y de pronto en el tema de generaciones puede haber una diferencia en perspectivas. Lo que yo puedo calificar como importante, quizá alguien incluso de mi edad no lo va a calificar así. Y bueno, el tema de generaciones puede también generarse una disparidad. Y ahí me parece que hay que apelar un poco a la empatía para entender y para respetar nuestros duelos y por qué es importante para alguien no haber podido ir a un partido de fútbol o no haber podido continuar yendo a una clase de artes, por ejemplo. Y la otra cosa es, para quienes estamos en estos duelos, creo que es importante trabajar en entender que sí van a volver estas cosas, pero hay que trabajar en aceptar que no sabemos cuándo y no sabemos cómo. Tenemos seguro que van a volver de alguna manera porque no es algo que se esté presentando como permanente. Sin embargo, no podemos tener una fecha exacta de cuándo van a volver las cosas. Y también sabemos, y es muy presente en la conversación, que al volver no sabemos cómo van a ser las cosas del todo. No vamos a volver a una normalidad como la conocíamos. Es algo que muchas personas nos están repitiendo. Creo que tenemos que trabajar en la aceptación de estas dos cosas. Además de no saber cuándo, no sé exactamente cómo se va a ver la vuelta a estas cosas. ¿Sí? El regreso a la escuela, al trabajo, a mis pasatiempos, a los restaurantes, al gimnasio. Y entonces tengo que estar preparándome, tengo que estar aceptándolo y preparándome para descubrir esa nueva realidad que también puede tener una parte muy, muy interesante y lo podemos resignificar como algo muy emocionante, el descubrir una nueva realidad y cómo yo puedo crearme espacios que me hagan feliz, que me hagan estar en paz en esa nueva realidad. Pero, de nuevo, si la expectativa la seguimos teniendo en que todo siga como era antes, al no llegar, de nuevo vamos a estar en un duelo y de nuevo no va a haber certeza y de nuevo habrá ansiedad. Entonces, creo que es muy importante trabajar en esa aceptación. Voy a agregar un par de cosas Claro. rápidamente. Otra cosa que se puede catalogar como pérdida, dicen los expertos en intervención en crisis que un trauma es eso que corta la continuidad del tiempo como estaba. Es decir, que el presente como era ya no es, por lo tanto el futuro como iba a ser ya no es.
O sea, y el futuro siempre es incierto, ¿no? Siempre planeamos, voy a hacer esto, me voy a subir a este transporte y voy a llegar a tal hora. Y a veces pasan cosas en el camino, pero de algún modo siempre podemos lidiar con eso, aunque aparezcan emociones ahí como enojo o frustración. Pero hoy, el futuro que teníamos enfrente, digamos, el gran futuro, como, bueno, después de la secundaria, en la secundaria voy a tener mi fiesta de graduación y de promoción y el diploma y la cosa. Ese futuro ya no está y no sabemos cómo va a regresar. También se cataloga como una pérdida el, el, el futuro, el futuro hacia donde iba el presente, porque este presente se cortó. Y otra cosa que se perdió también son los espacios personales, ¿no? La rutina nos permitía como cada quien atender sus cosas en espacios diversos y ahora ya no está haciendo eso y además viene como toda esta demanda de aprovechen el tiempo y pasen el tiempo juntos y convivan y cuando no necesariamente todos los miembros de la familia quieren convivir, ¿no? Entonces ahí también se generan cosas de este espacio que yo tenía mío con mi propia rutina, con mis amigos, con mis lugares, con mis horarios, ya no está. Y eso también está generando un duelo importante y bueno, pues también temas de ansiedad porque las reflexiones personales ya no pueden ocurrir tanto como ocurrían antes. Solo quería agregar eso. Gracias, Maribel. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, a la siguiente, donde hablamos de expectativas, de dónde es que vienen estas expectativas y por qué cuando no las cumplimos es que también puede estar llegando la ansiedad. Entonces, bueno, una expectativa básicamente viene lo que desde la narrativa llamamos un discurso dominante y es lo que se espera que yo debo hacer o cómo se espera que debo comportarme o los que se esperan que sean mis objetivos. Entonces, bueno, en cómo llegan a nosotros, estos cuatro son ejemplos de dónde vienen. Primero, las personas de referencia que pueden ser desde papás, mamás o personas que cuidan de nosotros, tutores, tutoras, puede ser cualquier familiar en realidad, o puede ser cualquier persona que yo admiro o la que yo aspirara a ser parecido o parecida a. Lo podemos equiparar mucho a las personas las personas a las que seguimos en redes sociales muchas veces son personas de referencia porque hay un tema de por qué estamos siguiendo a alguien. Bueno, nos hace sentido y nos gusta la forma en que se ve, en que actúa, las cosas que hace, las cosas que produce o cómo es que vive su vida. Entonces sí es una referencia para mí de cuál es la expectativa de mí. Las redes sociales, que además de que las mismas personas se están volviendo las personas de referencia presentes en nuestra vida a través de las redes sociales, pero también en estas mismas redes hay un montón de artículos, de gestos, de opiniones, de qué es lo que deberíamos estar haciendo todo el tiempo, no solo en el tema de la contingencia, ahorita lo ejemplificamos en la contingencia, y bueno, eso también me da expectativas. Las estructuras de poder, que son estructuras que básicamente nos van marcando hacia dónde hay que ir como personas, y por ejemplo, en el tema de las y los jóvenes, sabemos hacia dónde hay que ir para poder ser personas adultas exitosas hacia adelante, y entonces, bueno, en estas estructuras hay quien va ganando y quien va perdiendo en esa carrera como muy jerarquizada. Y en realidad, como toda estructura, hay alguien a quien termina arriba y quien termina abajo, y es una cuestión de qué valoramos. Un ejemplo muy básico es el capitalismo. Por supuesto, el que más dinero acumula es una persona que va avanzando más en esa estructura, o en la estructura del tema de género. Todas y todos sabemos cómo ante el estereotipo y la norma, cómo se debe comportar un hombre y cómo se debe comportar una mujer, y qué cosas incomodan de un hombre y de una mujer. Y entonces ese es otro ejemplo de cómo estamos o no estamos cumpliendo la expectativa. Y bueno, en el último, que tiene que ver con las voces, cómo se pueden contraponer de pronto las voces externas con las voces internas. Lo que yo quiero para mí no siempre puede ser lo que otras personas están queriendo para mí, o las opiniones que otras personas nos están dando de qué deberíamos creer o hacia dónde deberíamos estarnos moviendo. Maribel, ¿quieres agregar algo en esta? No, bueno, ya hablaremos un poco como del papel como adultas y adultos alrededor de adolescentes. Pero sí, como entender que ser personas de referencia es una responsabilidad y como qué discursos estamos acercándoles a las jóvenes y a los jóvenes sobre cómo debería ser su vida, qué deberían estar eligiendo. Y sí, como esto va más allá de la guía, del acompañamiento que es importante dar, porque somos adultos en compañía,
Pero sí, como siempre estarnos preguntando de dónde vienen estos discursos que estamos transmitiendo y que podrían estar generando ansiedad. Pero eso creo que lo vamos a platicar en la parte de las recomendaciones o sugerencias. Gracias, Maribel. Sí, creo que muchas cosas las vamos a platicar después. Muy rápido, algo que yo agregaría aquí es, sí tenemos que entender que las expectativas como concepto son abstractas y entonces en realidad no es algo que se acabe, no es un objetivo completamente posible de cumplir. Siempre estaríamos en el camino de cumplirlas. Y entonces por eso creo que es muy importante ser responsables de a qué expectativas me voy a adscribir, qué cosas sí quiero de mí y por qué quiero eso para mí y qué estoy valorando al decidir eso, pero también entender que no todas las expectativas van a aplicar. Lo vamos a profundizar en el tema de las recomendaciones, pero el ejemplo de las redes sociales, todas y todos sabemos el montón de ejemplos, ¿no? Del abrir Instagram y ver quién está haciendo yoga, quién está cocinando algo saludable, quién ya está aprendiendo un idioma, quién está aprendiendo cualquier otra no sé, expresión de arte o teniendo cualquier nuevo pasatiempo, quien está haciendo calistenia. Y entonces, de pronto puede haber un rollo de que claramente no voy a cumplir todas estas expectativas de cómo me debería estar comportando en mi día a día y qué cosas debería estar haciendo. Y entonces sí creo que hay una responsabilidad de ir seleccionando las expectativas que vienen hacia mí. Después en las recomendaciones hablamos de cómo manejarlo, pero de entrada creo que es una responsabilidad el saber gestionar las expectativas y también entender que hay unas que ahorita están pausadas. Pienso en el tema del capital. Sí, vivimos en un mundo capitalista donde todas y todos hoy estamos en la necesidad de acumular capital, de hacer dinero. Sin embargo, hoy, en estas circunstancias en las que tantas personas están perdiendo el empleo o están reduciendo sus ingresos por una reducción salarial o por cualquier otra razón, hoy en día no se trata de acumular más, se trata de sobrevivir durante este tiempo, de pasarla lo mejor posible durante este tiempo. Está bien si no estamos ahorrando lo que ahorrábamos antes o no estamos ahorrando en general. Está bien si no estamos cumpliendo el plan que teníamos para marzo, abril y mayo y tal vez junio. Está bien si eso está pasando, porque la expectativa estaba puesta desde un mundo que hoy no existe. Vamos a volver a un mundo distinto que esperemos que nos va a dar la oportunidad de ser mejores y esperemos que lo estemos haciendo hacia allá. Sin embargo, esa expectativa, como decía Maribel, es un futuro que se creó desde otro supuesto. Entonces, hoy no vamos a plantearlo así y entender que si no se cumple, está perfecto. No estamos fallando ni estamos fracasando. Y entonces pasamos a las estrategias puntuales, donde, bueno, ya va a ser más conversación entre Maribel y yo, ya es algo como muy rápido. Me voy a pasar hacia acá y entonces podemos platicar. Listo, Maribel. No sé si quieran ver las preguntas que están en el chat o dejamos hasta el final. Como prefieran. Maribel, ¿qué te es más cómodo? O si prefieres, enlistamos lo más rápido posible las estrategias. Yo creo que enlistamos porque creo que se van a responder algunas preguntas ahí. Claro. Y no, de todos modos se leen y se responden, o sea, sin problema. Pero yo sí. De acuerdo contigo, Maribel. Adelante. ¿Quieres empezar, Maribel? Bueno, creo que lo primero que yo quiero decir es importante nombrar y reconocer la ansiedad. Si quiero porque justo una expectativa de cómo lidiar con esta contingencia es que te la pases bien, que hagas meditación, que hagas cosas que te hagan sentir tranquilo o tranquila, pero si hay ansiedad es importante mirarla, reconocerla, nombrarla y escuchar qué es lo que está queriendo esa ansiedad de ti. Y generalmente, y en este caso seguramente va a tener que ver con temas de salud. Quizá no te estás cuidando lo suficiente, quizá estás saliendo mucho, quizá, ¿no? Pues, quizá estás haciendo cosas de riesgo. Quizá estás escuchando voces que no está bueno escuchar ahora, ¿no? De exigencia. O sea, como darle esa oportunidad a la ansiedad de ser mirada y de ser escuchada. Creo que es lo primerito que yo diría, ¿no? Poder reconocer que estoy pasando por esto. Gracias, Maribel. El siguiente punto que yo agregaría es buscar la certeza por medios que a mí me funcionan o que para mí hacen sentido. Y digo esto porque hay muchas personas que desde una muy buena intención están tratando de acompañarnos para establecer una rutina, para establecer una realidad sobre la cual yo tenga certeza.
el clásico ejemplo que hemos escuchado por muchos lados de hay que ponerse horarios para irse a dormir, para despertar, para comer, tener una rutina establecida por horarios. Pero yo me he encontrado con personas que viven con ansiedad que el no estar pudiendo cumplir con esos horarios también les lleva a un episodio de ansiedad. Pero, por ejemplo, a veces si no funcionan en mí el ponerme horarios tan estrictos, funciona, por ejemplo, ponerme metas, poner los pendientes de trabajo que voy a sacar en este día, pero también las llamadas que quiero hacer y los gestos amables que quiero hacer con las personas a mi alrededor y quizá lo que se me antoja cocinarme para consentirme. Y entonces tal vez yo no funcioné tan bien con los tiempos, me apegué lo más que pude, pero no se pudo al 100%, pero las metas sí me funcionaron. Y sí acabé mi lista y la acabé bien. Ese es un ejemplo muy pequeño de cómo vamos haciendo las cosas de una manera que en mí funciona. Y está bien si no funciona, como a la persona que vi en Instagram o como cualquier otra persona que me dio un consejo desde una buena intención. Si no me funcionó igual que a él o a ella, no pasa nada. Yo encuentro una manera de llegar ahí. A mí se me ocurre esto porque lo he visto funcionar. Cuando no funcionan los tiempos, me funciona la lista de metas. Y hablando de certeza, Beto, creo que la siguiente cosa que yo diría es como poder entrar en una reflexión de cuáles son todas las cosas que estoy queriendo controlar, porque la ansiedad tiene que ver con querer controlar cosas, querer tener certeza y control de todo. Y la realidad es que hoy esta situación de la pandemia nos coloca en un escenario en donde tenemos casi todo fuera de control, ¿no? Entonces, como poder hacer esta reflexión de a qué cosas no les debo meter energía porque yo no puedo controlar cuándo va a acabar esto, para empezar, ¿no? Entonces, esto de ya el 1 de junio voy a hacer estas cosas, no lo sabemos, ¿no? Entonces, como no ponerle energía a eso que no vamos a poder cambiar o controlar de ninguna manera, pero sí tocar base con aquellas cosas que sí, en las que sí puedo tener injerencia, ¿no? En las que sí puedo tener alguna certeza y las que sí voy a poder cambiar o controlar desde mi posibilidad y desde lo que tengo en mis manos. Yo agregaría algo en lo que no me quiero detener tanto tiempo porque creo que ya lo han dicho muchas personas, pero me parece importante no dejarlo pasar, es regular el consumo de contenido en Internet y regular el tiempo que pasamos en las redes sociales. Sí creo que de ahí vienen muchas expectativas que nos ponemos y que de pronto si no cumplimos viene la ansiedad, pero también creo que es tiempo que de pronto nos puede estar llevando como a un círculo vicioso en el que desde la curiosidad veo cómo alguien más la está pasando, pero al no pasarla tan bien como parece ser que lo pasa en las redes sociales, me entra un poco de desesperación o puedo llegar a la ansiedad, pero entonces yo sigo queriendo consumir ese contenido para tratar de descubrir por qué alguien más la está pasando mejor que yo en esta contingencia, y entonces me estoy enredando como en un círculo del que no salgo, y creo que lo primero que podemos hacer es parar, es tomar un tiempo en el que no estemos utilizando las redes sociales, no estemos consumiendo contenido. El ejemplo de las noticias, hay quienes tenemos una tolerancia mayor o menor a las malas noticias y el estrés y la ansiedad que eso pueda generar. Si yo estoy aprendiendo a conocer qué tanto puedo aguantar o qué tanto para mí es saludable o qué tanto para mí es posible, incluso ver o leer de noticias, también es importante que empiece a limitarlo. Empiece a saber cuánto tiempo no ya voy a pasar en leer malas noticias porque esas nunca van a faltar y cuánto tiempo ya no voy a pasar viendo las mismas cosas, que bueno, es otra conversación, pero las redes sociales están diseñadas de una manera por algo y presentamos una versión perfeccionada de la realidad y entonces por eso creo que modular o regular el consumo es importante. Y bueno, entendiendo que la ansiedad es un proceso físico, es importante también atender lo físico. Y entonces, sí, como no olvidarnos de los ejercicios de respiración. Cuando hacemos ejercicio de respiración y contactamos con nuestra propia paz, le avisamos al cerebro que esa emergencia que él cree que está ahí, quizá no sea real, ¿no? Le podemos como poner una pausa y decirle, a ver, vamos a pensar si tenemos que reaccionar a esto o no. Y entonces como simplemente, como no se trata de en un momento alcanzar una meditación que como bien profunda y porque eso también de pronto está generando ahí cosas, como es que yo no puedo meditar. No se trata necesariamente de eso, únicamente es parar y permitir que el aire entre y salga. Es todo lo que tienes que hacer, porque eso uno ventila y entonces se quitan cosas como dolor de cabeza y náuseas,
pero también te permite como un momento para cuestionarte si esto que te está generando la ansiedad es real. Entonces ya le das permiso al cerebro de no reaccionar tan impulsivamente. Entonces sí, como conectarse con la respiración. Hay un ejercicio en YouTube, yo siempre lo recomiendo, se llama Meditación en un minuto, y aunque tiene la palabra meditación, en realidad lo que hace es conectar con la respiración. Y es un minuto, es todo lo que tienes que hacer. Y luego si no puedes un minuto, 30 segundos, pero lo que tú puedas, pero que te conecte con la tranquilidad física. Y hablando de los espacios que vamos dando para cuidar de nosotros y de nosotras, creo que es importante darle espacio al esparcimiento, al entretenimiento, a las actividades no productivas. Es algo que también perdimos. En nuestra rutina y en nuestra realidad anterior, había un espacio de entretenimiento que podía ser ir al cine o ir al teatro o para algunas personas cualquier expresión de arte o incluso ver series. Hoy, en muchas personas hemos encontrado como hasta un sentimiento de culpa de hacer algo no productivo, sobre todo viendo cuántas cosas maravillosas están haciendo las demás personas. Creo que es importante recordarnos. Si también perdí mi espacio de entretenimiento, es completamente normal que yo me dé un espacio de entretenimiento, de esparcimiento y de no productividad. No pasa nada si una hora o un ratito yo no estoy ni aprendiendo un idioma, ni generando dinero, ni haciendo algo productivo. También es un respiro que necesito, que antes me daba y me seguiré dando. Bueno, por otro lado, esta pandemia, como decía bien Luis hace rato, nos está colocando en un lugar, nos hemos conocido a nosotros mismos, a nosotras mismas, a lo largo de toda la vida, ¿no? Sabemos cómo reaccionamos ante ciertas cosas, sabemos ante qué cosas no nos podemos presentar porque quizá la reacción no sea tan favorable o qué cosas sí me hacen sentir bien. Y la realidad es que esta situación de la pandemia y el confinamiento nos ha colocado en lugares poco habituales. Y entonces esta es una oportunidad de conocer cómo reacciono a situaciones poco habituales y como otras historias de mí, ¿no? Y que también es posible que no esté teniendo reacciones que se vinculan con lo que yo era antes, es muy posible, pero tienes que saber que esto es temporal y que eso está ocurriendo aquí y que si eso no te gusta, ese no eres tú. Y que si es una habilidad que descubres, que te gusta, que la puedes integrar más adelante cuando eso termine, pero que aquello que no, con las reacciones que no están siendo agradables para ti, tienes que eso responde a una situación específica que el día que se acabe ya no va a estar. Y entonces como también no pelearte con esa parte. Lo siguiente que diría es gestionar los planes, sobre todo en el tema del tiempo. Creo que hay dos tipos de planes ahorita, los presentes y los que son a futuro. Los presentes hay que entender que van poco a poco. Si estoy, por ejemplo, resolviendo un tema económico para mi casa, para mi familia, o estoy resolviendo un tema laboral, o estoy buscando trabajo, por ejemplo, cualquier asunto que hoy esté, o cualquier plan o problema que esté resolviendo, entender que es poco a poco, que es un día a la vez y que en realidad todos los días va saliendo información nueva y las condiciones van cambiando, entonces es válido hacerlo un día a la vez. De hecho, creo que es lo mejor que podemos estar haciendo, entender que está bien ir paso a pasito. Y los planes futuros están pausados porque no hay una certeza y está bien que estén pausados. Pienso, por ejemplo, en si no tengo hoy la fecha de mi graduación que llevaba tanto tiempo esperando, ya tenía hasta el outfit perfecto y todo, y hoy no está esa graduación, sé que de alguna manera habrá un momento de graduación. Tal vez no tengo claro el día y la hora y la forma, pero sé que algún día lo voy a tener claro. Está bien que ese plan ahorita esté pausado y mi yo del futuro va a encontrar la manera de verse increíble y disfrutar un montón esa fiesta o esa reunión o esa graduación, como quiera que se vea, pero en el futuro lo haré. En el momento está pausado ese plan y está bien. No tengo que estarle dando vueltas porque en realidad estoy dándole vueltas a algo que está en mi imaginario. No existe una certeza de lo que va a pasar. Y otra cosa que también como contactando, como ayudándole al cerebro a procesar estas cosas, es ejercicios de imaginación. Parar el pensamiento es una habilidad que se entrena y hay que hacerlo de manera constante para poderlo adquirir, como para poder parar esos pensamientos de desorden y de fatalismo. Y entonces, como hacer ejercicios de imaginación, ¿no? De pronto
pareciera que tenemos que controlar la ansiedad y decir, no, 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 ahí viene, que no venga, ¿no? Pero a veces eso no es posible y eso nos frustra más y nos genera todavía más ansiedad porque estamos pensando que no podemos. Entonces, de pronto hacer ejercicios de imaginación, como visualizar a la ansiedad, cómo se ve, incluso cómo huele, cómo camina, cómo está ahí y cómo se va acercando, pero también se va a ir, ¿no? Y entonces a lo mejor únicamente es dejar que se acerque y que se vaya. Hay gente a la que le sirve caminar, pues caminar. Hay gente a la que le sirve leer, pues leer, ¿no? Es como distraer el pensamiento, tomar ejercicios de respiración, cerrar los ojos, hablarle por teléfono a alguien, ¿no? Hay gente a la que le sirven estas cosas. Tú sabes lo que te sirve para poder distraer el pensamiento y solo permitir que la ansiedad venga y se vaya. Es diferente con el ataque de ansiedad. Ahí, bueno, no necesariamente es diferente, pues también hay que dejar que ocurra, pero si los ataques de ansiedad se están volviendo una cosa recurrente y está limitándote para hacer cosas en la vida, probablemente sea necesario recurrir a alguna consulta psiquiátrica. O sea, como no descartar la parte del medicamento, que ahora no sé cómo están ocurriendo, pero, pero sí, como no descartar esa parte, siempre controlada por un médico. Por favor, no se automediquen. El medicamento psiquiátrico pues, tiene ahí lo suyo. No es como tomar una aspirina. No es peligroso, no va a generar adicción, siempre y cuando lo recete un profesional. Entonces, lo que te vaya sirviendo, para que la ansiedad venga y se vaya y la veas como algo que está fuera de ti, que no es parte de lo que eres tú. Y la última estrategia que yo agregaría, y esta es para cuidarnos nosotros mismos y nosotras mismas, no actuar desde el impulso. Hablamos de que todas y todos nos empezamos a volver expertos y expertas en nuestra ansiedad o de las personas que están cerca nuestro. Entonces, si sabemos cuándo es que está presente la ansiedad, podemos estar reconociendo los impulsos a los que esa ansiedad nos puede llevar. Ya mencionamos algunos, el impulso de comer o el impulso de consumir cualquier sustancia, consumir alcohol o consumir drogas o cualquier otra cosa. Actuar desde el impulso no me va a llevar a nada bueno. Entonces, sí es importante que yo le ponga atención a la forma en que físicamente yo siento la ansiedad para poder reconocer cuándo es la ansiedad la que me quiere convencer de hacer algo, para no actuar desde el impulso. Y eso en los jóvenes es muy peligroso porque ahorita nosotros y nosotras tenemos todo al alcance de la mano. Entonces, en el tema de la comida, si yo quiero regular lo que estoy comiendo, si actúo desde el impulso, en el momento que se me antojó algo, yo ya lo pedí por mi teléfono y ya aparece en mi puerta la comida. O desde el impulso puedo comprar un montón de cosas y me puedo estar gastando el dinero y quizás estoy fallándole a mi plan financiero o cualquier otra cosa. Desde mi teléfono puedo hacer un montón de cosas que tienen un impacto y una trascendencia en mi vida. Entonces, para no actuar desde el impulso hay que reconocer cuándo la ansiedad está cerca, para decir, ahorita es la ansiedad la que está tratando de decidir y yo no quiero dejarla decidir. Y entonces apelamos a los ejercicios que nos decía Maribel, la imaginación o el ejercicio de respiración, o incluso cuando ya estoy en ese último recurso de no me aguanto y ninguno de estos ejercicios ya me resolvió el asunto, me pongo primero a hacer otro pendiente que tengo del día antes de decidir. Digo, bueno, si ya de plano estoy casi convencido de hacerlo, voy a hacer otra cosa que tengo en mi lista de pendientes por el día y ya que acabe de eso, tomo la decisión. Chance y ya soy una persona distinta porque uno cambia de momento a momento. Chance y mi yo en 20 minutos es un poco más sensato y muchas veces funcionará. Entonces, sí creo que es bien importante tratar de ganarle al impulso y no dejar que la ansiedad decida por nosotros. Mucho más en el tema de nuestra realidad como jóvenes. El teléfono, al menos a mí me pasa, si yo actúo desde el impulso, mañana tengo cajas de Amazon en la puerta o tengo en ese momento la comida y no es la mejor idea. Entonces, creo que hay que evitarlo. Sí, y sobre todo como en esta misma línea de los impulsos, tener cuidado con si nuestra ansiedad está lastimando a otros, pensando en esto de la irritabilidad, como de pronto, si la ansiedad viene por un tema de control, entonces una cosa que sí donde podemos tener el control es que la emoción no esté tomando tus decisiones, porque a veces la emoción no cuida a los que tú quieres y no te cuida a ti. Entonces, como tener cuidado con esa parte, como decía Luis, escuchar
como saber si esta es la voz de la ansiedad o esta es mi voz y quizá como darle fuerza a tu propia voz para poder evitar que te lastimes o o que hagas algo que va en contra de ti mismo o de alguien a quien tú quieres, ¿no? Porque al final, cuando la ansiedad se vaya, quien se va a hacer cargo de todo el daño vas a ser tú. Pues mejor no la dejamos. Gracias, Maribel. Creo que ya nos extendimos un buen en el tiempo. Sí. Contestamos las preguntas lo más rápido que se pueda para tratar de contestarlas a Sí, todas. perdón. Gracias por estar y quien en su agenda eso sea posible y pueda escuchar quedarse a escuchar las respuestas, perfecto, pero agradecerle a todas, de verdad, por acompañarnos. Vamos a ser lo más breves posibles en la respuesta para no dejar ninguna sin contestar. ¿Quieren que se los lea? Sí, Betina, muchas gracias. Sí. Sí, Betina, por favor. ¿Qué técnicas para el manejo de ansiedad podrían sugerir para trabajar con adolescentes? Creo que lo contestaron. Yo quisiera agregar algo importante como acompañantes. Primero, como decía Luis, validar todo lo que esté pasando. O sea, es muy válido la sensación que tienes. O sea, de pronto es, ay, pues son tus amigos, ay, los ves por teléfono, ¿no? O sea, como estas respuestas de pronto invalidan el sentimiento, la emoción o lo que está pasando. Entonces, como acompañantes, por un lado, validar siempre lo que está pasando. Segundo, es muy importante revisar bueno, tú conoces a tu adolescente, entonces hay muchos adolescentes o jóvenes que no tienen el lenguaje suficiente para nombrar lo que les está pasando. Entonces, como poder hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Yo le preguntaba a un niño, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece que sí conozcas de antes, ¿no? Me decía, es que esto que me pasa no lo conozco. Y entonces decía, pues se parece al enojo, pero también a la tristeza, ¿no? Y entonces ahí empezamos a construir a la incertidumbre. Y así, ¿no? O sea, de pronto, como adultos, a veces no lo podemos nombrar, pues hay chavos y chavas que dependiendo de la edad no tienen la forma de nombrar o de reconocer lo que les está pasando. Pues la primera parte es ayudar a nombrar y a reconocer, y luego dependiendo de lo que vaya sirviendo, pues aplicar estas cosas que ya dijimos en la lista. Okay. Y lo único que yo agregaría es que al momento, desde el papel de cuidador o cuidadora, como decía Maribel, que creo que está la responsabilidad más grande y por un rato es una responsabilidad que habrá que desarrollar, estas cosas que decíamos de ponerle atención a nuestros síntomas, empezar a conocer la forma en que nuestro cuerpo presenta la ansiedad, es un trabajo que toca hacer en tercera persona. Empezar a reconocer cómo se ve la ansiedad en esa persona adolescente que está al frente nuestro, para poder entender cuándo está más cerca, cuándo es un episodio de ansiedad más severo. Por ejemplo, entender cuándo está actuando desde el impulso. Quizá el adolescente o la adolescente no pudo hacer este ejercicio de, ay, la ansiedad es la que me está convenciendo de hacer esto, y entonces ya se echó un grito por acá o alguna cosa desde el impulso. No engancharse cuando fue el impulso de la ansiedad el que actuó. Y eso es un trabajo que toca hacer en tercera persona porque a nivel individual él o la adolescente quizá no lo pudo hacer. Y un consejo que a mí me pareció importantísimo que dijo Alejandro Sabiaga en su plática cuando hablaba de adolescentes es que, por supuesto, en el tema de gestionar la ansiedad, los límites los va a tener que poner un cuidador o cuidadora. A veces los límites de las redes sociales, a veces los límites de cualquier cosa, porque las reglas en ese momento de sus vidas no las pueden poner todas. Y entonces, al poner esos límites, va a haber una negociación. Y en esa negociación sí es importante, de pronto, para un adolescente o una adolescente, ganar de alguna forma. Que en esa negociación no sea solo yo consintiendo en las reglas de alguien más, porque en cualquier relación no nos parecería equitativo, y aunque sea la mejor de las intenciones, de pronto sí necesitan o estamos necesitando ganar de alguna forma en esa negociación, tener aunque sea un poquito de nuestra voz en el resultado de esa negociación. Ok, muchas gracias. También, las redes sociales son las nuevas adicciones en los jóvenes y su uso genera ansiedad y el síndrome de abstinencia. Bueno, es un comentario. Uh-huh. Y en cuanto a las técnicas de relajación, alguien pregunta si puede ser mindfulness, que es estar presente. Sí. Bueno. Sí. Creo que las formas es algo que vamos descubriendo individualmente, lo que más nos funciona, pero a mí es una técnica que he visto funcionar en muchas personas, he visto resultados maravillosos en muchas personas, entonces creo que nada perdemos con intentar. Si es desde una buena intención, es para pasarlo mejor, y si funciona en nosotros o nosotras, está perfecto. Uh-huh.
Ok, también preguntan, bueno, ¿cómo dejar de comer? No sé si ustedes mencionaron algo y alguien preguntó cómo dejar de comer. Tiene que ver con el impulso, pero también tiene que ver con la necesidad del cuerpo. Si pensamos que el cerebro reacciona ante una emergencia, lo que va a necesitar es energía. ¿Y de dónde obtiene energía? Pues de la comida. Y no se va a contentar con una manzana porque lo que quiere es caloría. Entonces no es como, el tema no es comer, el tema es que comemos, ¿no? El tema es que está pidiendo golosina, está pidiendo carbohidrato, porque es lo que necesita para la huida, porque acuérdense que el cerebro cree que hay una emergencia. Entonces, eh, una puede ser lo que decía Luis, el tema del control de impulsos, como, bueno, sí, ya, me voy a conseguir una bolsa de papas, pero antes de eso voy a ir voy a leerme 3 hojas de un libro, ¿no? Y entonces después de esas hojas, sí quiero la bolsa de papas, bueno, sí, pero antes voy a tomarme un vaso con agua, entonces me lo tomo despacito para que se me tarde un poquito. Y a la par, como las técnicas de respiración y de relajación para darle tiempo al cerebro de que entienda que no hay un animal afuera de la casa queriéndote comer y no necesitas toda esa energía para correr, ¿no? Entonces, como los ejercicios de respiración, los ejercicios de imaginación y pues de los temas de control de impulso. En la medida en que puedas lidiar con la idea de que no hay una emergencia, o sea, que tu cerebro pueda tomar ese rato de calma, va a bajar la necesidad de comer golosinas. No sé si Beto quiere agregar algo. Creo que justo lo que decías, Maribel, yo a lo que apelaría es a las técnicas de control de impulsos y al momento de querer comer, no solo pensar en que tengo un problema con la comida, que existen los problemas en cómo me relaciono con la comida, pero cuando hablamos de ansiedad, sí puede ser que únicamente es la ansiedad que está queriendo acercar el impulso y entonces todos estos ejercicios, por loco que parezca, el postergar la decisión con otras actividades, el hacer respiración, el ejercicio de imaginación, por muy descabellado que parezca, sí lo puedes solucionar porque sí viene desde la ansiedad. Sí estamos atacando el problema que tenemos en ese momento. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Otro comentario. Buen día, muchas gracias por la información. Una duda. Siento que con la cuarentena mi TAG y mi TOC se han acentuado y ni el medicamento me está ayudando. Me han dicho que ciertas actividades la calman, pero al contrario, siento que no me ayudan, me ponen más ansioso. ¿Alguna otra alternativa? Qué buena pregunta. Sí, creo que aquí yo lo que te diría es, como es una situación atípica, entonces tu cuerpo reacciona al medicamento en una situación típica, o sea, como ya la que conoce. Entonces, la química del cuerpo es esa y el medicamento trabaja ahí con esa química. Con la situación atípica, lo que hace es, probablemente está cambiando la química del cuerpo y por eso el medicamento ya no está funcionando. Yo no sé si no sé si eso lo has hablado con tu psiquiatra, con quien te dio el medicamento, porque a lo mejor hay que hacer ahí una adecuación, porque quizá la química ha cambiado. Esa es una cosa que yo pensaría, bueno, porque además he trabajado con algunos psiquiatras y eso es lo que dicen, que a veces el medicamento, como cambia tu química, el medicamento ya no está funcionando igual. Esa es una. Y la otra es, está interesante esto de ciertas actividades que calman, porque justo lo que decimos acá es que no todo funciona para todos. Entonces, quizá como encontrar cuáles sí, cuáles no, o sea, como descartar esas, pero cuáles sí te podrían servir, qué te servía antes, que a lo mejor puedes aplicar ahora, que otra vez es una situación atípica y a lo mejor lo de antes no funciona ahora, pero sí puede ser una pista de cómo hacia dónde, a lo mejor es cocinar, pero quizá cocinar espagueti ya no me calma, a lo mejor voy a cocinar algo, pasteles, ¿no? No sé, como sí, lo que antes te servía puede ser una pista de por dónde puedes ir para encontrar lo que te sirve ahora. De acuerdo contigo, Maribel. Yo solo diría que es súper importante entender que si el medicamento no está funcionando como lo hacía antes, si los problemas o las cosas con las que nos relacionamos no son
como eran antes. No es que el problema creció o que yo estoy como que fallando o fracasando en resolverlo, es que el mundo es distinto, el entorno es distinto, aunque a veces no entendamos cómo suceda. Un ejemplo muy, muy claro y muy rápido es, ¿alguna vez les ha pasado que van a un lugar donde la altura de la superficie de la Tierra es mayor? Entonces, no sé, si vivimos en un lugar de la playa y vas a un lugar de las montañas y corres y no aguantas nada y te estás sofocando. Porque aunque no lo entiendas, el entorno es distinto y ahí no puedes correr lo mismo y ahí te agitas más. ¿Por qué? Por una serie de cosas que tienen una explicación, pero en ese momento lo que tú sabes es que tu cuerpo no aguanta lo mismo que aguanta en otros lados. Entonces, es lo que está pasando. Estamos en un entorno diferente y entonces lo que yo haría, justo como dice Maribel, hacer equipo con él o la psiquiatra que administra el medicamento y hacer equipo para ver cómo hacemos un plan de contingencia, un plan de emergencia para resolver durante este tiempo, sabiendo que no fui yo ni fue el problema, fue el entorno el que cambió. Haremos este plan y cuando termine en la nueva normalidad veremos cómo nos vamos a mover y a las dosis y los medicamentos. Hay muchísimos comentarios y preguntas, si quieren, para que nos apuremos un poco, son las 9:10. Sí. También quiero comentar antes de que todos se vayan, de que tenemos más actividades, tenemos todavía 4 conferencias todavía de aquí al próximo miércoles. En el chat, en el teléfono que está apuntado en los pósters que les hemos mandado, que han llegado el ID del Zoom, está el teléfono. Si ahí se pueden inscribir y le estaremos mandando actualización constantemente. ¿Sí? Y entonces queden al pendiente de las próximas conferencias, el viernes, el próximo lunes y el próximo miércoles. Y ahí en el teléfono, ahorita si quieren se los voy a apuntar en el chat. Bueno, les comento que hay un comentario, ¿cómo puedo pedirle a mi entorno que me ayude? ¿Y ellos cómo van a saber qué hacer? Es una pregunta. Supongo cuando estamos sintiendo que tenemos la necesidad de ayuda, ¿cómo lo puedo pedir? Lo que yo haría es detonar una conversación que puede ser súper rica sobre cómo estamos viviendo cada quien este asunto. Y entonces facilitar un espacio en el que cada quien trate de apoyar a las y los demás. Se vale cuando yo estoy en una situación de crisis, decir, en este momento no estoy pudiendo con esto y necesito que me ayuden, pero si queremos que sea como una fil o de pronto no nos sentimos tan listos o no encontramos las palabras para pedir ayuda, podemos detonar una conversación, empezamos a ver cómo se vive esto desde la perspectiva de cada quien y cómo nos apoyamos entre todas y todos, y así hacemos comunidad y en el grupo empezamos a cuidarnos. Creo que es una forma fácil de llegar. Muy bien, gracias. Y solo agregaría acercar información. Algo que a mí me pasó cuando la ansiedad llegó a mi vida es como que la gente a mi alrededor no entendía. Incluso llegué a recibir comentarios de, ¿sí te está pasando? O sea, ¿es en serio que te está pasando? Pero no con una intención mala, sino como desde el no entender qué pasaba o no saber qué pasaba. Entonces, sí, como acercar información, incluso poder ver esta conferencia cuando les compartamos el video, ¿no? Acercarles información de qué es la ansiedad, por qué dan los ataques o por qué la ansiedad generalizada y qué es lo que ayuda. Y entonces tener muy claro qué necesitas tú. Oye, cuando me dé la cosa de la ansiedad, yo necesito encerrarme en mi cuarto, entonces por favor, no me vayan a tocar y no intenten calmarme, ¿no? Por ejemplo, hay gente a la que no le sirve eso. Y se me va a pasar, ya sabes que se me va a pasar. Entonces sí, poder acercar información y poder tener claro tú qué les quieres pedir para que ellos te lo puedan dar. Muy bien. Muchas gracias, Maribel y Luis. Hay muchos agradecimientos y aquí hay un comentario. Mi adolescente decía que su generación les tocó un terremoto en el 2017 y ahora en tercer grado les tocó la pandemia. Entre broma y todo, les angustia a los chicos no haber estado al 100% en la preparatoria, supongo. Uh-huh. Yo creo que es una historia muy grande, una parte muy grande de la historia de vida de las personas. Y digo, además de agradecer el comentario, lo que yo haría es, para resignificarlo hacia algo que nos deja algo bueno, yo le pondría el foco a cómo le hicimos como generación que nos tocó vivir esto en la secundaria, cómo le hicimos para sortear cada una de esas cosas, cómo nos apoyamos, cómo yo resolví mis cosas, cómo llevarlos a la resiliencia, como todas las cosas que yo desarrollé en secundaria por cómo era mi entorno, más allá del problema, sino en qué persona más fuerte, con más recursos me convertí por esas situaciones. Muy bueno.
muy buena opción porque es regresar a lo que sí tenemos en las manos para hacerlo. Lo próximo, agradecimientos y yo hace tiempo me mordía las uñas por ansiedad, aprendí a controlarlo con respiración. Ahora con el confinamiento la ansiedad me provoca morderme las uñas y los ejercicios de respiración ya no me funcionan. ¿Me podrían recomendar cómo dejar de hacerlo? Maribel, Beto, ¿me escuchan? Creo yo, Sí, sí, Betina, se cortó un poquito, pero ya. haría el continuo, como Escuchamos. las condiciones cambian de un momento a otro, trataría de utilizar otra de las estrategias que mencionamos. Quizá si la respiración no funcionó, el ejercicio de imaginación o el ejercicio de poner otras tareas antes. Pero algo que, por ejemplo, a mí me funcionó cuando yo dejé de morderme las uñas por la ansiedad fue volverme consciente del impulso. O sea, darme el espacio de saber que estaba necesitando morderme las uñas por un impulso que venía por la ansiedad y que ahora lo que yo iba a hacer era evitar que eso me controlara y hacer como darme todo ese espacio que no es una pérdida de tiempo, porque antes lo que sucedía es que el estarme mordiendo las uñas era algo que sucedía en el fondo. Estaba en el fondo de mis otras actividades, como por default. Y entonces, volverme consciente de eso me daba como mucha más fuerza para concentrado poder hacer estos ejercicios. Sí, yo nada más agregaría como la pregunta de por qué te sirvió, por qué sentiste que te sirvió los ejercicios de respiración, qué te dio el ejercicio de respiración que te permitió dejar de morder las uñas. Quizá hoy ya no te lo da, pero qué otra cosa sí te lo puede dar, ¿no? Que al final lo que sirvió no fue el ejercicio, sino la herramienta que te dio o el pensamiento que te dio que ya no te mordiste las uñas. Nada más. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que creo que requeriría una plática completa, que es cómo atender a adolescente con TDA, trastorno de déficit de atención. Entonces, tengan unas respuestas. Son 9:15 y queremos agradecer a que todavía sigan con nosotros. Algo, pues tal vez muy rápido, Maribel o Luis. Sí, pues es un tema súper especializado. Yo ahí sí no podría, no me atrevería a... Sí, creo que hay casos que sí hay que profundizar con más cuidado. Les pedimos entiendan esa parte. Y yo creo que, pues, agradecer que todos hayan estado. Hay muchos comentarios y agradecimientos. Ahora estoy... Bueno, alguien que está hablando de que le preocupa cómo regresar a la normalidad. Yo creo que más adelante también haremos una plática sobre ese tema. Sí, pero yo creo que yo lo único que diría, Adriana, es como poder recopilar qué está siendo importante ahora que has tocado la calma y que está todo bien y por qué eso te está haciendo sentido. Hay gente a la que no, que la calma más bien les está enloqueciendo un poco, pero a ti te hizo sentido la calma. Yo conectaría con esa parte y eso en acciones en que se traduce para la normalidad, ¿no? Cualquiera que ésta sea ahora, en qué se traduce para tu normalidad cuando esto termine, qué quieres conservar de eso y qué tendrías que hacer para conservar. Gracias. Gracias a todas por estar. Bueno, de los anuncios que tenemos hoy para ustedes, el contarles, como decía Betina, para trabajar más a fondo cada uno de los temas de estas conversaciones que hemos estado teniendo, empezamos a crear grupos terapéuticos en los que se hacen conversaciones guiadas para poder ya intercambiar ideas al respecto y trabajarlo desde una conversación terapéutica, no tal cual una presentación. Entonces, habrá uno específicamente este tema de ansiedad y duelos. La primera sesión es el jueves 14 de mayo a las 8 de la noche. Entonces, cualquier persona que quiera recibir información de esto o inscribirse, un teléfono y correo electrónico, para que a través de WhatsApp les podamos mandar incluir en la lista donde enviamos todos los anuncios de las conferencias y los grupos y puedan recibir instrucciones cómo inscribirse. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros un ratito más de lo agendado.